Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11. Les comentábamos el pasado lunes del fenómeno que hemos visto una vez más de la presencia de medusas o aguas vivas en las costas de Maldonado. También se dieron en Montevideo, en Canelones, algo en Rocha, distintas especies, pero en definitiva la aparición de aguas vivas. Y que, bueno, si bien eso no es una novedad porque ha ocurrido siempre, característico de febrero, más allá de que hubo algunas en enero, típico de las aguas frías, más allá de que hemos tenido algunos días con aguas un poquito más agradables. Pero lo preocupante de este hecho es la falta de información, la falta de conciencia en la gente en cuanto a el rol que cumplen las medusas o aguas vivas en el mar y que las sacan en lo que es claramente un error porque, bueno, evidentemente no solo están alterando el medio ambiente, sino que además no están logrando el objetivo porque sacan una, dos, tres, cinco y hay cientos. Y por eso les habíamos anunciado que queríamos hablar con gente que estuviera en el tema y estamos en comunicación con la RAM, la Red de Avistamientos de Medusas, con la señora Alicia Dutra. Buen día, Dutra. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buen día, mucho gusto. Buen día a Encantado. todos. Bueno, ¿cuál es la realidad de la aparición de las aguas vivas? Eso es algo que está dentro de lo normal, ¿verdad? Sí, quería de la introducción que recién hiciste, perdón que yo en realidad quería hacerte una acotación. Tú decís que es típico y es cierto que lo hacemos siempre. Desde nuestro punto de vista, desde lo que hemos observado en la red, luego podemos hablar de cómo lo hacemos y si qué tan representativo es nuestra observación. En realidad no podemos decir que vienen solo en febrero. ¿Tá? Hay estacionalidades, sí, según algunas especies, pero en realidad nosotros llevamos este es el 9º año que estamos trabajando y te diré que encontramos medusas mucho más temprano que febrero, ¿no? Por ejemplo, concretamente esta Limnorhizia lucerna, que aparentemente es la que abunda más ahora en Maldonado, la hemos observado desde noviembre en algunos años y otras especies, concretamente Crisabra láctea este año, en la barra del Chuy apareció en noviembre. Es decir que el tema de que antes no había un registro quizás nos llevaba a solamente recordar cuando había más de repente o algún hecho esporádico, pero no podemos afirmar que vienen solo en febrero. Ahí se dice la acotación nada más. Costas de Maldonado hemos visto la guaviva, la tradicional, ¿no? Algunas que tienen en el borde de la campana una coloración violeta, otras no. Sí, En los yo tentáculos. no sé si tenés esa cartilla a mano para que la puedan ver todos, pero sí Sí, es sí, esa estamos poniendo imágenes. Mientras hablamos con genial. usted, tenemos imágenes al aire. Ahí está, en esa cartilla se ve justamente la Limnorhizia lucerna, que es la que aparece en un fondo amarillo, no sé Sí, si la ven ahí. la Bueno, vemos. y esa en la primera página, digamos así, en el fondo amarillo, la segunda medusa que aparece en la ficha. Esa medusa que esté en que la pongamos en el. Bueno, vamos a empezar por esa cartilla que tú tenés. Es una cartilla que tienen todos los guardavidas que han trabajado con la red de avistamiento de medusas, y que también la manejan tanto en un formato plástico como en una aplicación que manejamos con ellos para hacer los registros. Y eso lo que nos indica es justamente que es de baja toxicidad. Los colores de las medusas que ahí aparecen indican la toxicidad que tienen en sus células urticantes. Así que esta que ustedes están viendo en Maldonado en estos días es esa, la más típica que vemos siempre, la más común y que es de muy baja toxicidad. Diría que prácticamente nada. No es lo mismo lo que ha ocurrido en el departamento de Rocha cuando apareció la fragata portuguesa, ¿no? Sí, sí, la fragata que la tenés en la otra página a la derecha, esa es la fragata, Physalia physalis. Esa es más peligrosa en cuanto a la herida que provoca, pero tampoco es alarmante el número con que ha aparecido. Es decir, que lo que observamos este año en Rocha con Physalia no es diferente de lo que hemos observado todos los años. El tema es que aparecen pocas, aparecen siempre en algunas playas características, lo mismo que Tamoya, que es la que tenés ahí en el segundo renglón, en el tercer lugar. Esa a veces es menos conocida, siempre aparece también en algunas playas de Rocha, con muy poca abundancia, por suerte, para nosotros los bañistas, ¿no?
La pregunta clave, Dutra, el tema de la gente que saca las aguas vivas del agua, ¿qué le dice usted? Y yo le diría que no lo haga, porque las medusas lo que ocurre es que forman parte de un ecosistema, ¿no? Ese es su ambiente. Y, bueno, no, no, después otra cosa que quería aclararte. Y en cuanto a la temperatura que habías dicho. Sí, las medusas forman parte de un ambiente, entonces ellas forman parte de una red trófica y entonces hay peces que se alimentan de medusas, ¿no? Como la caballa, la lacha, la pescadilla, entonces y otras, ¿no? Entonces nosotros al eliminar elementos del ecosistema le quitamos alimento a peces y a tortugas que también se alimentan de ellas. Nosotros tenemos una tendencia a controlar lo que pasa en el ambiente y creo que lo mejor que podemos hacer es dejar cuidar del ambiente. Entonces, yo entiendo que las medusas son feas, que las medusas pueden generar molestia, que es feo bañarse entre medio de un mar de gelatina, pero si llegan allí es porque la corriente las llevó, es un lugar en donde generalmente se acumulan muchas cosas en la playa, entonces quizás haya otro sector de la playa donde haya un poco menos de medusas, uno se puede correr un poco y bueno, salvo que sea alérgico, diría que no se bañe, pero solamente si una persona es alérgica y hay mucha abundancia de medusas. Si no, en realidad yo no les recomendaría sacarlas, por más que entiendo que para la gente es feo lo que estoy diciendo, ¿no? No es muy simpático, pero Sé que habría ese que ser sería... un poco más enérgicos, ¿no? En decir, no la saquen directamente porque están alterando Claro. una cadena alimenticia que además la medusa sirve de alimento para tortugas, para peces, para otros Sí, habitantes incluso, de lo que es no el es el mundo caso marino. nuestro, pero las medusas son comestibles para humanos. Es decir, en otras partes del mundo, otras especies se comercializan para consumo. Este, no lo hemos hecho acá, obviamente no sé si la especie esta sería la más adecuada, ¿no? De todas las que tenemos sería quizá la más, pero en realidad no se ha trabajado ese tema, no se ha investigado, no se ha buscado si efectivamente se puede hacer algo con ellas porque no hay quien las consuma, no está la cadena, ¿no? De utilización de ese recurso, pero además ya te digo, me parece que el ambiente se mantiene cuidándolo. Entonces, por ejemplo, si las tortugas se alimentan de medusas, si nosotros dejamos bolsas de plástico en el mar, las tortugas se confunden con las bolsas de plástico y mueren ahogadas. Entonces, cuidemos a los predadores de las medusas y después el tiempo dirá si hay factores ambientales que estén favoreciendo una mayor reproducción o simplemente fueron las corrientes que a las medusas que están siempre las acumularon en la costa, ¿no? Esos son estudios que todavía hoy no podemos decir. Es decir, tenemos los datos, pero todavía no tenemos ese análisis como para poder decir con eso con certeza, ¿no? Incluso los datos que nosotros tenemos son de las medusas que vemos en la costa. Si nosotros las vemos en la costa es porque más adentro hay, capaz que incluso hay más, el tema es que no el viento o la corriente no la trajo para la costa. Entonces, también los datos que tenemos no nos permiten hacer grandes conclusiones, ¿no? No Claro. sé si soy clara. ¿Cuál es el objetivo de la RAM? O sea, con esta información, ¿ustedes qué hacen? ¿Cómo la manejan? ¿Cómo la gestionan? Bueno, nosotros trabajamos básicamente con el trabajo de los guardavidas y algunos profesores de biología que son observadores voluntarios. Esto es una forma de trabajo que se usa bastante en varias áreas de la ciencia, que es la ciencia ciudadana. Utilizamos observadores calificados que han sido de repente instruidos por nosotros mismos en talleres, que se preocupan de estas cosas y quieren colaborar con la ciencia. Entonces ellos registran diariamente, en este momento trabajamos hace ya unos años con una aplicación de celular, pero antes lo hacían en planillas. Fíjate el trabajo que era estar completando día a día una planilla con todos los datos ambientales, la especie que veían, la abundancia, el tamaño, etcétera, y lo hacían. Hay gente que se ha comprometido muchísimo durante todos estos años y que sigue al pie, otros que han cambiado de tareas, que han dejado de ser observadores, otros que han ingresado ahora. Por suerte con esto de la aplicación es más fácil
Y bueno, y que en base a eso nosotros estamos registrando cosas que antes no había. Es decir, en Uruguay no se registraba si había medusas en la costa. Y como hay una tendencia mundial a ver si hay o no hay más medusas en el ambiente, nosotros nos encontramos que bueno, estos datos no se estaban generando aquí, entonces empezamos hace 9 años a tratar de hacer ese banco de información. No tenemos recursos como para hacer observaciones mar adentro, no tenemos recursos como para formar observadores que habitualmente, por ejemplo, naveguen, ¿no? Pero así que por ahora estamos trabajando con esto, que es un indicador de lo que puede estar pasando adentro, ¿no? Y de esa forma ver si realmente hay más medusas o no de lo que había antes. De lo que había antes no sabemos, porque antes no se registraba, pero si en este periodo de tiempo ha cambiado las cosas. Y bueno, y relacionarlo de alguna manera con los factores ambientales. Hasta ahora no tenemos terminado el estudio estadístico con los datos de este año incluidos. Incluso nos falta bastante análisis. Nos ha dado mucho trabajo por la forma de recabar datos que tenemos. Y bueno, entonces por el momento no podemos sacar conclusiones. Lo que sí podemos decir, no han sido 9 años iguales. No hay una tendencia, no hay algo que salte a la vista. Son siempre diferentes situaciones. Nos daría la sensación de que el cambio climático también está afectando a las medusas, ¿no? Porque no lo podemos decir, no lo podemos afirmar hoy. Es decir, pero ustedes, digo, como red de avistamiento, ¿no vislumbran que hay algo por el estilo? No, con los datos que tenemos no podemos decirlo. Con los datos que tenemos no podemos decirlo. Podemos decir que tenemos 9 años de registros de las mismas especies en las más o menos playas, más o menos las mismas son las que observamos, y que hay años que hay más abundancia de una que de otra, y que hay años que aparecen en una playa más que en otra, pero eso, llevarlo directamente a relacionarlo con el cambio climático, no tenemos los elementos en este momento para poder decir eso, ¿no? Está bien, digo, pero no somos especialistas en cambio climático como para poder bueno, afirmar pero esas cosas, ¿no? si son una red de avistamiento de medusas, conocerán el comportamiento. Yo le pregunto esto a la luz de lo que pasó la semana pasada, creo que fue, que en Montevideo apareció literalmente tapizada la costa de aguas vivas, algo que a todas luces es poco habitual. Lo hemos visto otros años. Incluso hace muchos años, cuando ya nos llamó la atención y empezamos ese trabajo, observamos muchísimas fisalias en la costa de Montevideo, en la playa Positos, que eso es sí raro. Es decir, que todos los años hay un evento particular y eso no podemos decirlo que sea efectivamente por esa única causa. Pueden ser otras. También hay muchos factores que inciden en la cantidad de medusas, no solamente la temperatura del agua, que en general es cuando es cálida y no fría, como tú decías al principio. La temperatura cálida favorece la reproducción, pero hay otros factores. Por ejemplo, el hecho de tener puentes, ¿cómo se llama? No me sale ahora la palabra, muelles, plataformas en el mar, en lugares en donde la fase pólipo del ciclo biológico de la medusa, que es una fase fija en el sustrato, que permanece allí el invierno, digamos, donde tengan más espacios donde fijarse, ya también estamos favoreciendo la reproducción y la aparición en el verano de más medusas. Entonces, contrastar todos los factores que hacen que las medusas estén en más cantidad, en este momento no creo que se pueda afirmar eso. Yo por lo menos no lo podría afirmar y me quedaría en suspenso porque requiere un análisis interdisciplinario de gente que maneje muchos factores para poder estar seguro de eso que tú decís, ¿no? Yo no lo diría porque no estoy segura. Dutra, no sé si usted de repente puede responder esta pregunta, pero ¿qué se aconseja cuando la gente es picada por un agua viva? Bueno, ahí está, justamente, por eso también la cartilla te puede dar una mano. Cuando la gente es picada, primero que nada hay que ver si esa persona es alérgica o no. Entonces, en ese caso, me parece que es lo que hay que tener más cuidado.
También si el observador tiene una picadura y se dirige a sus guardavidas, que habría que, ojalá todos tuvieran estas cartillas, esta información, podría identificar la medusa. En el caso de que sea una medusa de estas que están en fondo amarillo, naranja, que son medusas digamos, de poca toxicidad relativa con respecto a las otras, en ese caso con un lavado con agua salada sería lo más adecuado. ¿Por qué? Porque pueden haber quedado esas células que tienen la toxina pegadas en la piel. En la medida en que nosotros arrastramos con una toalla o algo, o arena, como se decía antes, podemos romper esas células y esa sustancia urticante puede derramarse sobre la piel, cosa que sería aumentar la toxicidad, aumentar la lesión. Y en el caso de que la laváramos con agua dulce, entonces ahí también podemos estar provocando el mismo efecto, porque la célula se rompe en contacto con el agua dulce y libera esa toxina. En el caso de que el bañista haya observado algunas de las otras medusas que son mucho más tóxicas, ahí hay que tener otros cuidados. Por ejemplo, puede ser una herida más fuerte, entonces implica ponerse hielo, pero no hielo directo porque sería lo mismo que echar agua dulce, ¿no? Sería envuelto en un paño o en una bolsa de nylon, que el agua dulce no toque directamente la herida para calmar el dolor, pues son más dolorosas. Si hay puede haber una herida, porque producen como latigazos, digamos, ¿no? Las heridas que perduran, demoran en cicatrizarse. Suponete que es un niño y le picó bastantes zonas del cuerpo, entonces yo diría que en esos casos habría que llevarlo al médico a que le den un calmante o un desinflamatorio, a decir lo que el médico considere, porque son más peligrosas. Pero las que tenemos ahora y las que ustedes están viviendo en Maldonado no generan problemas, salvo que una persona sea muy alérgica, bueno, en este caso estar en contacto con el médico. Pero el lavado con el agua sería suficiente. Tutra, el estudio que vienen haciendo ustedes desde hace 9 años, ¿no? Recopilando información y sacando algunas conclusiones, ¿les permite establecer qué puede pasar, digo, con el tema de la temperatura de las aguas? Digo, ¿vamos a seguir teniendo aguas vivas? ¿Hay que esperar a que el agua levante un poquito algún grado de temperatura? ¿Hay que esperar a que pierda salinidad? Digo, ¿cuáles son las características que tendrían que darse para que este animal se vaya? Mira, no creo que se vaya, es parte del ecosistema marino. Claro, me Y ojalá refiero... no se vaya porque pobres tortugas, pobres Claro, claro. peces. Digo. No, son parte y están aquí desde hace millones de años. Claro, me Solo refiero, usted comprenderá, obviamente, no van a desaparecer, no era sí. esa mi pregunta. La pregunta es si estas imágenes que estamos viendo de 2 metros de franja en toda la costa de Aguas Vivas, algo que, por más que usted me lo diga, no es así, de que es habitual, esto es algo bastante extraordinario, pero la pregunta es si este fenómeno obedece a alguna característica puntual que tengamos ahora y que cuando Claro. la misma se vaya, desaparecen las medusas. Mira, concretamente, yo lo que te digo es que quizá no fui clara en lo que digo. No digo que no esté pasando ahora y que ahora vean una cantidad mayor. Lo que quiero decir es que eventualmente en todos los años anteriores siempre hubo algún día en alguna playa de una cantidad mayor de medusas, que por eso no genera tanta alarma. Genera alarma en el momento de lo que es un lugar turístico y hay bañistas que le molesta. En cuanto a saber qué va a pasar con la temperatura del agua, no tengo los elementos como para decirlo. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Menos. Yo lo único que puedo decir, y a título personal y en base a los datos que tengo, que no son en todas las playas del Uruguay, sino que son algunos puestos, y justamente este año en Maldonado tenemos menos puestos de observación que años anteriores, lo que puedo decir es lo que veo, lo que tengo yo registrado, en esa red registrada. Lo demás que va a pasar, eso no me corresponde a mí. No creo que nadie pueda decir qué va a pasar, pero capaz que alguien se anima. Yo no tengo los elementos para eso. ¿Está? No me No puedo refería a hacer hacer estudios futurología, futuros. simplemente No. apelar a los conocimientos de ustedes que son de repente mayores a los que tiene el común denominador de la gente como para
para saber un poquito qué es lo que podía pasar. Yo le No, quiero... las medusas van a seguir estando. Eso es lo único Claro. que desde el punto de vista de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué va a pasar con el clima, con el tiempo? Eso son otras personas las que lo estudian, no nosotros. Nosotros lo que podemos hacer es ver qué va a pasar y seguir controlando qué especies vienen, con qué condiciones. Lo que va a pasar con el ambiente, no, nosotros eso no lo podemos decir. Alicia Dutra, yo le quiero agradecer mucho el habernos atendido y compartir estos minutos con nuestros televidentes para conocer un poco más de esta realidad. Bueno, espero haber ayudado en algo y bueno, y muchas gracias por lo menos dar difusión a que existe esta red y que Claro. Quizás en algún momento estos datos puedan servir para algo más o de interés para ayudar al turismo o a la salud, ¿no? Ya que usted lo menciona, y antes de despedirla, Dutra, justamente Sí. la RAM, que de repente muchos quedamos sorprendidos de que existiera, qué bueno que exista esta red, pero no tiene mucha visibilidad. Digo, ustedes tienen un lugar físico en Montevideo, tienen algunos otros puntos del Uruguay donde trabajan, ¿cómo se mueven? No, nosotros trabajamos, nosotros trabajamos por simplemente en la reunión de datos. Tenemos la red fue organizada por la profesora, por la licenciada Gabriela Failla de Facultad de Ciencias y yo, que soy profesora de Ciencias Biológicas, que la organizamos hace 9 años a partir de ahí haber ido juntas a un congreso y descubrir que las medusas estaban teniendo interés a nivel mundial. Y ahí nosotros nos planteamos que el Uruguay necesitaba ser parte de esta información que se está dando en todo el mundo. Nosotros tenemos la red de avistamiento más grande, tenemos muchísimos kilómetros de costa relevada en 9 años continuos, así que es una de las redes más grandes del mundo, si no la más grande, no sé, en este momento, ¿no? El tema es que incluso fue declarado de interés por el Ministerio de Salud Pública hace unos años, pero es decir, en la medida que no hay incidencia importante de las medusas sobre la salud o sobre algún otro factor que se haya comprobado, no se buscan otras aplicaciones de la red. Pero estamos dispuestos, por supuesto, a que la red sirva no solamente para información al bañista, a los guardavidas, el guardavidas saben lo que hacer con cada caso de medusas. Entonces, cuando registran alguna medusa tóxica o muy tóxica, se avisan entre sí, entonces está registrado en la red. Hemos colaborado a veces con otras redes de avistamiento, ¿no? de mamíferos, de oceanobacterias, es decir, que trabajamos en red. Claro. Y si estos datos, de alguna manera, en medida que las medusas molesten o den problemas o haya otros intereses que atender, bueno, los datos están para ser utilizados y para utilizar la red para los fines que haya interés de hacer. Es decir, eso por supuesto que el objetivo es servir, no solamente recabar estos datos con interés científico, sino darle un servicio a la población, a los guardavidas, al que lo necesite. Está bien. Profesora Alicia Dutra, muchísimas gracias nuevamente por este tiempo. Le mandamos un gran saludo y será hasta pronto. Bueno, y que se vayan las medusas, así pueden bañarse todos muy bien. Igual nos podemos bañar. Yo decía, yo me pude bañar el fin de semana. Sí, es cuestión de esquivarlas porque tampoco es un infierno la cantidad que hay. Siempre hubo y nos hemos bañado con agua viva porque además el agua viva no ataca al bañista cuando se mete al agua. Y yo tengo 61 años y pasé mi vida en las costas y la verdad que siempre teníamos algún día que estaba más complicado. Por supuesto, tal cual. Eso sí, cuando se amontonan, porque claro, mueren en la orilla y dan olor feo, bueno, ahí sí las tenemos que enterrar, están muertas, bueno, eso sí. Claro. Pero después yo creo que se puede buscarla, no sé, yo no estoy ahora en Maldonado, no estoy viendo lo que ustedes dicen. Se pueden bañar perfectamente bien sin necesidad ni de alarmarse ni de sacarlas del agua, eso está claro. Yo creo que en este momento, por los datos que yo tengo, no generaría alarma. Gracias, profesora. Un saludo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. La profesora Alicia Dutra, docente de Ciencias Biológicas, que nos hablaba sobre esta RAM, esta red de avistamiento de medusas y, bueno, las características. Piensen que cuando sacan un agua viva le están sacando el alimento a las tortugas, a los peces, y no te hace nada, insisto. Vos te tirás al agua y no es que la medusa está allí suspendida en el agua esperando que se tire un cristiano para abalanzarse. No,
Vos te bañás y al contrario, la medusa seguramente con el movimiento que vos generás del agua, seguramente la desplaces, porque si bien tiene un movimiento autónomo, pero por lo general es llevada por la corriente, ¿no? O sea que yo diría que salvo que la roces, es inofensiva, porque además el mecanismo que tiene es de defensa. El veneno que tienen los tentáculos es como mecanismo de defensa y eventualmente, bueno, para la pesca o para la alimentación de la propia medusa, para la caza de lo que come, que de cosas menores del mar, así que por lo tanto no hay que tenerle esa idea de que ay, me va a atacar. La medusa no te va a hacer nada. Te bañás, te corres 1 metro, 2 metros, o esperás a que se corra con una ola, te zambullís y ya está. No hay demasiado misterio. Nos tenemos que ir a la pausa. Tengo aquí un mensaje, justamente alguien que habla respecto al tema de las medusas y dice: hola, buen día. Mil gracias por el programa sobre las medusas. El otro día una señora se pasó la tarde sacándolas del agua, pues me tomé la molestia de pedirle por favor que no lo hiciera porque es su hábitat y además el alimento de varias especies del mar, pues le importó un bledo. Bueno, a mí me pasó lo mismo, le digo a esta televidente, no se preocupe, no es solo usted, a mí más allá de que le importó un bledo, también me llevé algún regalito verbal, pero bueno, no importa. La ignorancia es lo que tiene, ¿no? Cuando no conocemos de algo, cuando no sabemos, obramos en consecuencia y por lo general nos equivocamos. Lo que hay que hacer es informarse, saber, estudiar un poquito, leer un poquito, para saber un poco el entorno que tenemos y actuar en consecuencia. Nos tenemos que ir a la pausa, ya volvemos.